Bienvenidos a otro podcast de Inercia. Hoy vamos a hablar de un actor que normalmente no se relaciona con la agenda climática o de sostenibilidad, pero es muy importante que sí se relacione. Estas son las Afores. Y bueno, como sabemos, el retiro es capital a largo plazo y sabemos que los desastres naturales, el cambio climático, eso va a traer muchos cambios en este sentido. Y para eso tenemos a alguien muy especial el día de hoy que nos va a platicar sobre estos temas y es David Razú, director general de Afore 21 Banorte, que es una de las administradoras de fondo para el retiro más grandes del país. Muchas gracias, David, por estar aquí en Inercia Podcast. Al contrario, Ale, muchísimas gracias por la invitación, me da mucho gusto estar aquí y me da mucho gusto, quiero aprovechar para felicitarlos por el esfuerzo que han venido haciendo y felicitarlas por el esfuerzo que han venido haciendo con este podcast para poner en la agenda y poner en la mesa un tema tan importante como es no solo la sostenibilidad en sí, sino cómo administramos mejor para la sostenibilidad, porque es algo que podemos incorporar en la operación diaria de muchas compañías de la actividad económica en general y que lo pongan en la mesa sirve para que la gente vea que eso es así, ¿no? Entonces, muchísimas felicidades y muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias por estar aquí. A ver, David, empecemos por lo esencial. ¿Por qué la sostenibilidad es estratégica para una Afore? Bueno, de entrada vale la pena poner, digamos, en contexto el negocio o el trabajo o el objetivo de una Afore o de cualquier fondo de pensiones, porque al final las Afores, hablamos de ellas en México, pero en todo el mundo hay fondos de pensiones. ¿Y cuál es la lógica de un fondo de pensiones? Pues es que la gente pueda empezar a ahorrar hoy, que administre recursos de hoy y que se van a entregar a los clientes, a los ahorradores, hasta dentro de 15, 20, 25, a veces 30 o 40 años, dependiendo de la edad inicial del ahorrador. ¿Eso qué es lo que nos dice? Que nuestro trabajo en un fondo de pensiones es garantizar los mejores rendimientos para esos ahorros. Eso es bien importante decirlo y subrayarlo. Nuestra chamba no es ni la sostenibilidad, ni el medio ambiente, ni el desarrollo del país, no es nada de eso. Nuestra chamba es garantizarle a quien ahorra con nosotros que tenga el mayor valor por su dinero el día que se retire y con eso pueda obtener la mejor pensión posible. Ahora, tu pregunta es muy pertinente. ¿Por qué es estratégica la sostenibilidad y por qué es estratégico lo que conocemos como criterios ASG, ¿no? Ambientales, sociales y de gobernanza? Pues precisamente porque si lo que queremos es entregar los mejores rendimientos posibles, una de las cosas que tenemos que hacer es mitigar al máximo el riesgo de cualquier inversión que hagamos con esos recursos. Entonces, si nosotros no estamos atentos a la sostenibilidad ambiental de un proyecto, puede verse muy bien para los próximos 3 o 4 años o para los próximos 5 años, a lo mejor te da muy buenos rendimientos el próximo año, pero si lo trasladamos a donde está nuestro objetivo, nuestra chamba, que es a los 25 años, algo que no sea sostenible ambientalmente se va a caer. Se va a caer porque hay una comunidad que detuvo un proyecto, que detuvo una empresa. Se va a caer porque cambió la regulación y la regulación se volvió más restrictiva y entonces un proyecto que era sucio o que generaba muchas emisiones, tal, ya no va a poder continuar. Se va a caer porque hubo un desastre, porque hubo una inundación, porque provocó un deslave. Entonces, cualquier proyecto en el que entre una Afore o un fondo de pensiones debe contar con criterios de sostenibilidad, no solo porque nos importa el planeta, que nos importa, sino porque si no contamos con eso, estamos haciéndole un daño a nuestros clientes, que son el fondo de nuestro trabajo. Entonces, la verdad es que los fondos de pensiones, los inversionistas en general de largo plazo, no solo son los fondos de pensiones, muchas veces los fondos soberanos, pero un fondo de pensiones que es por excelencia el inversionista de largo plazo, tiene que ser el principal promotor de la sostenibilidad y tiene que asegurarse que invierte en puras cosas sostenibles. A un fondo de pensiones no le sirven las inversiones que te dan una súper rentabilidad el próximo año y luego se caen. No, nosotros tenemos que pensar en 25 años, en 30 años. Entonces, por eso es que es un matrimonio como infraestructura, que quizá lo comentemos en un ratito, son matrimonios como muy naturales, ¿no? Fondo de pensiones con sostenibilidad, fondo de pensiones con infraestructura,
el capital paciente debe tener mucha lógica, que así le llamamos al capital de las pensiones, debe tener una lógica de sostenibilidad muy fuerte, muy importante. Claro, como dices, tienen que estar pensando en estos riesgos sistémicos, ¿no? Así es. Y pues el ambiental es uno crucial, ¿no? Y en relación a esto, pues vemos que hay muchos tipos de riesgos climáticos, ya sean de físicos o de transición, como mencionabas tú en temas de regulación, ¿no? O sea, van a tener que empezar a pensar en nuevas tecnologías, en otro tema de innovación. Sí. ¿Cuáles creerías tú que son como más materiales o importantes para justo el portafolio que tienen? Mira, te diría que lo más importante es lo que tiene que ver con inundaciones, dependiendo del tipo de proyecto, en donde tenemos identificadas más vulnerabilidades de esta naturaleza, porque pues el cambio climático, que algunos niegan, ha hecho que cambien las lógicas, incluso estacionales. Entonces eso ha provocado que haya precipitaciones anormales en temporadas atípicas, y eso ha generado muchas inundaciones. Entonces tenemos que estar muy pendientes de en qué tipo de proyectos estamos invirtiendo, que no estén expuestos a estos riesgos, o si están expuestos, que tengan los mitigantes adecuados, que entre otras cosas tienen que ver con el tema de cambio climático. Incendios es otro de los temas que también, nuevamente, tanto por el cambio climático como por actividades humanas, actividades económicas humanas distintas que alteran los equilibrios ecológicos, se presentan muchas veces incendios en distintas zonas, ¿no? Entonces, eso es, digamos, por la parte ambiental, pero cuando hablamos de sostenibilidad no es solo lo ambiental. Lo ambiental es parte de ello, pero es muy importante tomar en cuenta otro tipo de cosas como lo social y la gobernanza. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, un proyecto de una hidroeléctrica, ¿no? Que es que al final es una fuente de energía renovable, que podrías decir, oye, aquí está todo bien. Sí, pero ¿qué pasa si se hace una hidroeléctrica en una comunidad a la que alteras y en donde violentas tanto el equilibrio ecológico como el equilibrio social? Pues muy probablemente vayas a tener manifestaciones, vayas a tener una oposición comunitaria que vaya a hacer que ese proyecto se detenga. Entonces, es otro de los riesgos que tenemos que evitar. Cuando nosotros vemos que no hay consenso social, decimos, oye, este es un proyecto donde no puede ir nuestro recurso, ¿no? Sí, totalmente, porque en temas reputacionales, o como dices tú, pues puede haber marchas que les puede parar la operación, entonces la proyección que tenían entonces, no va a ser esa. Así es. Y no puedes apoyar proyectos que van en contra de las comunidades. Eso es algo que es contraintuitivo, ¿no? Son proyectos que están de verdad casi condenados al fracaso. Quizá den alguna rentabilidad por un breve lapso, pero después no. Y luego tienes otros que tienen que ver con la gobernanza. Por eso decía yo que son tres letras las que habitualmente usamos, ASG. Y gobernanza son riesgos en donde pues inviertas en proyectos donde hay conflictos de interés, donde no hay un comité de revisión de inversiones, en donde hay independencia, que realmente se esté pensando en lo mejor para el proyecto, para los inversionistas, en este caso nosotros, y que estén pensando en ver más bien cómo obtener rentas adicionales, en donde tienes todavía lamentablemente comités de inversión y consejos de administración que no tienen nada de diversidad, que son puros hombres, a veces hay mucha familia, ciertas cosas que pueden generar conflictos de interés que también tenemos que evitar todo el tiempo. Entonces, hacemos una evaluación muy digamos, exhaustiva de todos estos componentes, que desde luego la sostenibilidad es fundamental. Nosotros hemos trabajado mucho en eso. De hecho, tenemos objetivos específicos para disminuir la temperatura del portafolio, como lo llamamos, ¿no? Porque los proyectos en los que estamos crean una cantidad de temperatura específica, entonces estamos viendo cómo bajarlo. Ahorita te platico un poquito más de eso, pero en la parte ambiental, desde luego, hay mucho trabajo, pero también en la social y la de gobernanza. Claro. Sí, y bueno, ahora quisiera que habláramos más un poco de cómo operan. Digo, ya nos dijiste cómo integran un poco estos criterios ASG, pero sí quisiera saber un poquito más si nos pudieras dar algunos ejemplos de cómo se integran en el proceso de inversión. Sí, es parte fundamental de nuestro proceso de inversión. Un poco para platicar más de cómo opera un fondo de pensiones o una Afore. Nosotros al final pues tenemos toda esta cantidad. En el caso de 21 estamos hablando de 1.6 billones de pesos ya.
que tenemos que invertir en distintos activos. Hay un porcentaje muy importante que se invierte en instrumentos de bajo o nulo riesgo, renta fija, estamos hablando de papel gubernamental sobre todo, y ese, bueno, es la parte, digamos, base. Ahora, todo lo demás se invierte ya sea en acciones de distintas empresas, que pueden ser tanto nacionales como internacionales. Se invierte, desde luego, se invierte mucho más aquí en general, en el país, y se invierte en proyectos. ¿Qué tipo de proyectos estamos hablando? Una carretera, una hidroeléctrica, una planta de electricidad, en fin, hay muchos proyectos de distintos tipos en los que invertimos y que van a traer rentabilidades muy positivas para nuestros ahorradores. Ahora, cuando estamos evaluando esos proyectos y cuando estamos evaluando también acciones y tal, volteamos y vemos, oye, a ver, ¿qué tan alineado está esto con distintos criterios que tenemos? ¿Qué está haciendo en términos de cambio climático? ¿Qué está haciendo en términos de reducción de emisiones? Y nosotros, 21 Banorte en particular, creo que somos la única, no sé si haya otra afuera, además, estamos suscritos a una metodología de SBT, que es Science Based Targets. Entonces, lo que nosotros queremos es que no sea una evaluación nada más de deditos, sino a ver realmente cuál es el impacto, cuál es la huella que está dejando esta empresa o este proyecto o cosas por el estilo, y de ahí vemos, oye, si es un negocio, déjame decirle así, sucio, que está contaminando mucho, que no genera consensos sociales, que está teniendo o contribuyendo de manera muy importante al calentamiento global, pues son proyectos en donde nosotros decimos que no. Y en la medida en que más personas lo hagan, no es nada más decir que no, es que quien lleva a cabo esos proyectos, los managers de esos proyectos, pues empiezan a ver cómo cambiarlos y cómo adecuarlos. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Hacemos una revisión, hacemos una selección, hay una cosa que llamamos criterios de exclusión. Entonces, si de plano es algo absolutamente improcesable en términos ambientales, sociales o de gobernanza, pues simple y sencillamente es un proyecto que no va con 21 Banorte, nos hacemos a un lado, no importa cuánta rentabilidad tenga, porque estamos convencidos además de que no va a traer tanta rentabilidad hacia el futuro. Ahora, vamos a suponer, y este es otro de los casos, y mucho pasa en México, que sí cumple o medio cumple con criterios, pero puede hacerlo mejor. Entonces, ahí no se trata nada más de decir, oye, no invierto contigo, porque hay que tomar en cuenta que muchísimas de las empresas y proyectos que hoy están en boga en el país, pues no tienen todavía todas las herramientas para esto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ayudarles con las herramientas. Lo que nosotros hacemos en esos casos es decir, oye, no cumples con todo esto, pero quieres cumplir, tienes la voluntad de cumplir. Porque eso genera mucho mejor cambio desde mi punto de vista. Porque no se trata nada más de decir sí o no, y no es binario, y hazle como quieras y como puedas. Es cómo acompañamos y le ayudamos a todas estas empresas y proyectos a que mejoren sus criterios. Y entonces hay los fondos de pensiones, y esto es en todo el mundo, en México hay mucha ventana de oportunidad, pero es en todo el mundo, los fondos de pensiones se acaban volviendo agentes de mucho apoyo para combatir el cambio climático y para mejorar los criterios de sostenibilidad. Entonces, lo primero son los criterios de exclusión, cuando de plano no va, y luego los que sí van, vamos revisando y hacemos una puntuación de cada uno de los distintos criterios, y una vez que tenemos esa puntuación, nos sentamos con los emisores y les decimos, oye, vamos a poder invertir tanto, pero sujeto a estos compromisos de tu parte. Entonces se firman cartas de compromiso para que pues, no voy a renovar inversión si tú no cambiaste esta práctica, si tú no modificaste este procedimiento. Entonces, con eso, lo que hemos logrado y en lo que nos convertimos los fondos institucionales, pues es en motores de mejoría respecto a la aplicación de criterios ESG. Sí, justo eso ahí va mi siguiente pregunta, como a cómo podían influir, ¿no? En específicamente tienen como alguna metodología o algo así. Es esta que te decía, es esta metodología de cartas compromiso, le llamamos, donde hacemos compromisos muy concretos, muy medibles, muy gestionables. No puede ser una carta Santa Claus, ¿no? Tiene que ser una cosa con un compromiso de cuánto vas a disminuir de emisiones, ¿no? Cómo vas a mejorar
tu estructura de gobernanza. En fin, todos esos elementos. Y ese es por un lado. Y por otro lado, pues tenemos influencia, porque en muchos de los proyectos de los que somos parte, estamos tenemos asientos en los consejos de administración o en los comités técnicos o en los comités de inversión, y entonces ahí estamos permanentemente cuidando los intereses de nuestros ahorradores, que al final son los intereses también de la sostenibilidad, porque como te decía, para una Afore es consustancial los criterios de sostenibilidad. Claro. No, y como dices, bueno, en ciertos proyectos en específico, pues ya se sientan con ellos y dicen, oye, tienes que mejorar esto, ¿no? En los nuevos, ¿cómo le hacen como para tener ciertas bases o ciertos lineamientos? Porque, bueno, es que el proceso de inversión de una Afore es un proceso, yo creo que de los más duros. A ver, las Afores hoy administran alrededor de 22 puntos del PIB nacional. Es un montón. Y va a crecer a 30. Entonces, son la principal fuente de financiamiento para muchísimos proyectos. O sea, si tú vas por capital privado, digamos, por así decirlo, pues las Afores son el primer financiador. Al mismo tiempo, el más difícil. Es decir, es bien difícil. Yo incluso así le llamo, una inversión, digo, es una inversión grado Afore, cuando ya cumplió con un montón de requisitos, ¿no? Es bien difícil que las Afores inviertan, porque acuérdate que las Afores no prestan dinero, lo invierten. Entonces, en el proceso de inversión, en el proceso de revisión de los distintos proyectos que pueda haber, ya desde ahí, si me dices, es un proyecto nuevo. Bueno, si es un proyecto nuevo, de entrada una cosa muy importante es que en las Afores en general, aun si el proyecto es nuevo, cosa que está muy bien, se busca que los managers ya tengan experiencia probada. Ya sea que estemos hablando del manager, el fondo en particular que esté promoviendo un proyecto, o que estemos hablando de las personas, cualquiera de las dos cosas. Entonces, hay track records. Nunca nada es nuevo. Y siempre revisamos mucho el track record. Ahora, no es lo único que revisamos, ni eso. No porque hayas tenido un mal track record en ASG, significa que estás descartado. Vamos a ver más bien cómo estás pensando aplicar los criterios ASG. Entonces, para que nosotros invirtamos en algo, nos tienen que hacer primero una exposición muy detallada de cómo se va a invertir el fondo, qué se va a hacer, qué se va a producir, cómo se va a producir, en fin, y en esa es donde nosotros estamos revisando los criterios. Si ahí es donde te digo que aplicamos los criterios de exclusión, cuando vemos que es una industria completamente ajena a nuestra filosofía, que es la filosofía de la sostenibilidad, entonces esa de plano, pues ahora sí que de evaluar ni hablamos, ¿no? Y si estamos hablando de otro tipo de empresa o proyecto que sí pase, pues entonces, aunque sea nuevo, aunque sea un proyecto que nunca se haya visto, nosotros podemos ver cómo se están integrando sus cuerpos de gobierno, a qué indicadores les van a dar seguimiento, etcétera, y ahí vemos que le den seguimiento a lo que queremos. La verdad es que la gran mayoría de los proyectos que pasan por nosotros los cambiamos muchísimo. O sea, llega una cosa y sale otra. Llega una cosa y si bien la esencia del proyecto es la misma, los criterios de sostenibilidad, después de pasar por 21 Banorte, y yo creo que casi por cualquier Afore, pero de entrada hablo por 21 Banorte, después de pasar por ahí sale un proyecto distinto, siempre. Sale un proyecto en donde hay muchos más criterios de sostenibilidad ambientales y de gobernanza. Claro. Oye, David, y justo eso lo revisan para las operaciones, supongo, directas de los proyectos, pero ¿tienen más alcance, por ejemplo, para tener visibilidad sobre, por ejemplo, toda la cadena de suministro, todo lo que implica de terceros para estos? Sí, claro, todo aquello en donde nosotros invirtamos podemos monitorearlo, ¿no? Entonces, tanto que sea un proyecto de manera directa como que sean acciones de una empresa, también ahí evaluamos estos criterios, como que sean los distintos pasos de la cadena de un proyecto en el que estamos, porque ahí es donde puede estar ahora sí que el diablo escondido en los detalles, ¿no? Sí. Y entonces lo que hacemos es revisar esa cadena. Si esa cadena es un problema, pues entonces nosotros tampoco es que nos vamos a ir a meter con los proveedores, esa no es nuestra chamba, pero nosotros le decimos al emisor,
específico le decimos, oye, con este proveedor esto no va a caminar, porque no tiene buenos... Y ya está en el emisor ir y ver cómo hace que cambie sus procedimientos, algún eslabón de su cadena de suministro, si puede, muchas veces no se puede. Muchas veces estamos hablando de que estás inserto en cadenas de suministro globales, gigantescas, en donde un solo emisor o un solo fondo, una sola Afore, tiene muy poca influencia. Si no, pues no me compres, o sea, soy gigantesco, le vendo a todo el planeta. Entonces salir con que, bueno, pues está bien, entonces se tiene que buscar un sustituto o se tiene que buscar cómo mejorar en específico el tema. Ahora, al final, lo que vemos es una evaluación global. Entonces, yo soy de los que cree que no se puede estar en un mundo de todo o nada. No, tienes que estar... La transición energética, por ejemplo. Por algo se usa la palabra transición, porque te habla de un proceso, así es. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Irnos volviendo cada vez más exigentes, pero eso no significa que se cierre la puerta de golpe, porque entonces dejaríamos de estar potenciando el crecimiento del país y sobre todo dejaríamos de darle, privaríamos a nuestros ahorradores de muy buenos rendimientos, de proyectos que sí son sostenibles y que lo único que necesitan es mejorar un poco. Claro, no, y eso tiene que ver, por ejemplo, con el dilema de los países en desarrollo y los desarrollados, ¿no? O sea, pues muchos ya están muy avanzados, pero los países en desarrollo todavía necesitan esa etapa de transición para poderse desarrollar. Y justo, bueno, yo que me dedico a temas de datos, David, te quería preguntar, ¿ustedes cómo lo hacen para tener esta como transparencia, trazabilidad y calidad de datos para revisar toda esta información a ESG? Porque es difícil, ¿no? Es una pesadilla. Es de las partes más difíciles porque además también un poco por la arquitectura institucional en México. Tú tienes un regulador exclusivo para los fondos de pensiones, que son las Afores, y tienes otro regulador distinto para todo lo demás. Y los criterios de divulgación de información no son iguales. Y luego tienes a empresas independientes, a fondos, ¿no? Y hoy todavía, a pesar de que se ha avanzado mucho, en México se ha avanzado mucho, de hecho la liberación hace ya ha sido 3 o 4 años de la taxonomía sostenible, fue un gran paso en ese sentido, para que podamos estar hablando de lo mismo siempre. Porque el problema del tema ESG también es que se ha vuelto una cosa tan intrincada que ya nadie entiende nada, ¿no? O sea, desde las siglas ASG, todos son siglas, criterios, entonces tienes ASG, pero tienes SBT que te mencionaba hace un ratito, TCFD, o sea, es un mundo de cosas, ¿no? Entonces, la taxonomía ha servido para igualar el lenguaje, me parece muy importante, pero sigue pendiente, todavía es muy difícil conocer toda la información de todos los emisores. Cuando es un proyecto que te lo vienen a traer a ti, es muy fácil, porque si te traen un proyecto, que te traen una carretera, que te traen, ¿no? Hay un manager que está a cargo de ese proyecto, que va y lo gestiona. Pues al manager le dices, oye, yo necesito todo esto. Nosotros incluso en 21 tenemos, por un tema de transparencia y claridad, todos los proyectos se reciben a partir de una ventanilla única electrónica y ahí está todo. Entonces, ahí es muy fácil porque incorporamos toda la información que necesitamos, la pedimos y entonces la tenemos. Y incluso ahí tienes una primera prueba. Nada más generar esa información y poderla generar ya te habla del tipo de emisor con el que estás tratando. Si un emisor no la puede generar, pues ahí es cuando le hablas y le dices, oye, es que si no lo puedes ni generar, pues es que mucho menos lo vas a poder administrar. Entonces te ayudo. Yo te digo cómo, te ayudo a generar esa información, la medimos, la evaluamos. Pero eso es para los emisores que llegan con nosotros directamente. Ahora, hay muchos otros emisores, como cuando compramos, digamos, cuando nos metemos en una inversión en acciones, déjame decirlo así, pues no tenemos toda la información de las empresas en las que estamos invirtiendo y la necesitamos. Entonces se les pide, pero ya es muy distinto ese caso, donde ya no hay esa relación directa, específica, en la que se pueda tener esa información. Y se va obteniendo. Hemos ido mejorando, pero yo creo que todavía falta mucho y yo creo que uno de los grandes retos de la sostenibilidad es precisamente garantizar la accesibilidad a información de calidad
que permita conocer el esfuerzo que se está haciendo en materia de sostenibilidad. Sí, totalmente de acuerdo. Y Diana, me tocaste un poquito de los proyectos que tienen en temas de infraestructura, porque bueno, pues si algo le hace falta un poco a este país para ser un poco más verde es como este financiamiento en infraestructura sostenible. Sí. Entonces te quería preguntar un poco cómo ven los proyectos para energía limpia, para movilidad, un poquito que nos platiques. Son centrales en nuestra cartera ese tipo de proyectos. Más, estamos en un momento muy especial para México, porque por razones geopolíticas, la ubicación geopolítico-económicas, la ubicación de México hoy le da una enorme ventaja. No es solo su ubicación, eso es parte de ello. Es un país que está muy bien ubicado en términos de la integración al bloque norteamericano, que bien puede ser el bloque económico más poderoso de la historia, bien puede serlo. No estoy diciendo que lo sea, porque si bien es muy potente, hay distintas formaciones de bloques, pero entonces somos centrales ahí. Al mismo tiempo es un país que tiene una solidez macroeconómica que no había tenido nunca. Estamos hablando de una deuda pública en vecindad de buenas prácticas internacionales, alrededor de la mitad del PIB. Nada más para poner un ejemplo, Estados Unidos está en el doble del PIB, ¿no? Nuestro principal socio y vecino. Entonces nosotros tenemos una deuda pública completamente controlada, tenemos un tipo de cambio estable, tenemos máximos históricos en reservas internacionales, ha venido creciendo la inversión extranjera directa. Entonces tienes un banco central independiente, entonces tienes un entorno macroeconómico muy favorable, un país con mucha credibilidad económica respecto de su solidez, con una magnífica ubicación. Al mismo tiempo, pues la verdad es que somos perdóname el anglicismo, pero el powerhouse, el motor manufacturero de América del Norte. ¿Quién va a manufacturar más y mejor que México? Nuestra competencia real, que tenga capacidades, talento, mano de obra y mercado, pues están lejísimos. Estamos hablando de que todos están en el sudeste asiático, países como Vietnam o la propia China, no en el sudeste, sino propiamente en Asia Oriental. Entonces, pero respecto de Norteamérica, y es más, de América como continente completo, ¿quién está en mejor posición para la manufactura que México? Nadie. ¿Dónde tenemos cuellos de botella? Que creo que el gobierno actual lo ha identificado muy bien, y la presidenta en particular creo que ha sido muy clara al respecto. Pues un cuello de botella muy claro está en la infraestructura. Necesitamos, no solo México, el mundo entero necesita muchísima más energía. Yo soy de los que cree en el ser humano, yo soy muy humanista. Y estoy seguro que vamos a encontrar soluciones que hoy ni siquiera estamos pensando. Porque las necesidades de energía que vamos a tener como planeta son inmensamente superiores a las que tenemos hoy. Vamos a ir cambiando de tecnologías. Pero la cosa es que hoy por hoy México pues tiene una necesidad, tiene sed, te diría, una necesidad muy importante de energía. También necesitas mejorar infraestructura hídrica, necesitas mejorar infraestructura carretera, es decir, todo lo que es infraestructura va a ser fundamental en los próximos años, y es para mí, y me parece que está, si ves el Plan México, ahí está, pues es el principal detonador del desarrollo del país. O sea, si vamos a crecer, que vamos a crecer y vamos a crecer muchísimo, va a ser justo con la infraestructura que necesitamos para, digamos, poder explotar al máximo el potencial. Y ahí los fondos de pensiones, las AFORES y los criterios de sostenibilidad nuevamente entran de manera muy importante. Porque hace rato te hablaba del matrimonio entre sostenibilidad y largo plazo. Bueno, es el mismo, es un trío. Es un trío en donde hay un matrimonio entre sostenibilidad y inversionistas de largo plazo, como somos nosotros, e infraestructura. La infraestructura tiene todo que ver con los fondos de largo plazo. Es más, es casi que mandado a hacer, porque el capital paciente, como le decía yo, que es el capital que está esperando 20, 25 años para tener los mejores rendimientos,
pues es justamente el capital que necesitan proyectos de muy largo aliento, porque cuando se va a construir una carretera, cuando se va a construir una hidroeléctrica, cuando se va a construir un aeropuerto, cuando se va a construir un puerto, pues son proyectos que no se terminan ni en 1 ni en 2 años. En general te tardan de 4 a 5 años el puro proyecto y se tiene que invertir una cantidad masiva de capital. O sea, yo quiero que la gente se imagine lo que puede costar construir, por ejemplo, quien ha ido a Manzanillo, que vea el puerto de Manzanillo. Por poner un ejemplo así que me viene de pronto, o sea, no es una cosa, o sea, cuando te pones a pensar el capital que hizo falta para construir todo esto, para que exista, pues es muchísimo. Y obviamente, pues ese capital no se recupera en 1, en 2, ni en 3, ni en 4, ni en 5 años. Es mucho capital y hay una cosa que llamamos curva J, que es cuando tú inviertes, primero es pura entrada, o sea, estás gastando dinero o invirtiendo dinero, entonces son salidas de capital, ¿no? Y si lo vemos, eso es puro negativo, va para abajo, cada vez menos dinero. Y luego empieza eso a rentar, empieza a producir, el puerto empieza a funcionar, empieza a cobrar las tarifas, etcétera, entonces empiezas a ganar dinero, pero ya venías hundido todo esto, porque esto es lo que invertiste. Entonces tienes que primero salir de ahí, por eso es una J, y ya luego, bueno, esperamos que sea J, no voy a quedar chueca, pero y ya luego que llegaste al break-even, digamos, a donde lo que ya entró es igual a lo que se invirtió, entonces viene el palito de la J. Todo ya ahí es ganancia, pero esa ganancia, ¿dónde la empiezas a observar? Generalmente la empiezas a observar a los 8, 9, 10 años, no antes. Por eso, ¿quién invierte en ese tipo de proyectos? Pues las Afores. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que vamos a ganar muchísimo, que nuestros ahorradores van a ganar muchísimo eso, pero sabemos que no lo van a ganar mañana. Pero ¿qué crees? Tampoco lo necesitan mañana, porque ellos se van a estar pensionando dentro de 20, 25, 30 años. Entonces, mejor invierto en este tipo de cosas que les van a dar rendimientos altísimos dentro de 20, 25 años, que invertir en algo que les puede dar mucho rendimiento ahorita, pero ahí se quedó. No sé si estoy explicando. Entonces, ¿quién va a invertir en toda la infraestructura esta que necesita el país? Pues en gran medida las Afores. Ahora, no serán solo las Afores, va a tener que haber capital de todas partes, porque la cantidad que está planteándose, nada más el Plan México en infraestructura plantea 270,000 millones de dólares. Es una cantidad gigantesca. Entonces, desde luego las Afores, por conveniencia de nuestros ahorradores, vamos a estar ahí, pero no pueden ser las únicas inversionistas. Van a venir muchos inversionistas. Sí. No, y justo esto que dices de largo plazo, creo que abona mucho a la agenda de sostenibilidad, ¿no? O sea, todos los objetivos de desarrollo sostenible. Pues te decía que es un trío. Claro, y los compromisos como a largo plazo están sobre estas retóricas de que ASG no existe o vivan los combustibles fósiles, ¿no? O sea, como que todo eso... Drill, baby, drill. Exacto, todo eso al final eso, ¿no? es a corto plazo y a largo plazo pues sí estás hablando de estos proyectos que sí se requieren de energía limpia, de movilidad sostenible, de todo. Entonces... Claro. Y David, justo... ¿Cuáles crees que tú sean como los principales retos estructurales del país para este tipo de inversión? O sea, como dónde están ahí las... Bueno, ya lo habíamos hablado, el tema de información es muy importante. Necesitamos ir homologando criterios de información, necesitamos que haya más información respecto a procedimientos, a criterios que se puedan estar aplicando por parte de distintas unidades productivas. Ese es desde luego uno de los temas. Otro tema pues es ir cambiando la cultura. A mí me parece que hay visiones muchas veces equivocadas de que cuando se aplican criterios de sostenibilidad, criterios verdes, o lo que sea, pues se puede estar sacrificando el rendimiento. Eso no es cierto. De hecho es lo contrario, y no porque lo diga yo, sino entre más se estudian las inversiones, porque esto es relativamente nuevo. Esto es algo que empezó dentro del mundo financiero y empezó prácticamente este siglo, ¿no? Ya como algo concreto, que son los criterios de sostenibilidad, y ya en máxima boga hace 10 años, ¿no? Ahora además ha venido un bajón,
porque pues Estados Unidos tiene un impacto muy importante en la aplicación de criterios, y la actual administración la actual administración de Estados Unidos ganó con una plataforma pues relativamente negacionista, ¿no? Hay que decirlo. Entonces eso hizo que se bajara la guardia en muchos de los grandes fondos de un trabajo que ya se venía, pero eso también puede ser una gran ventaja, creo yo. Yo te digo, yo soy optimista. Al final, todo esto que pasó, en particular el presidente Trump, ha sido muy claro que pues, él incluso ha llamado a toda la agenda de cambio climático y tal, la ha llamado un hoax, ¿no? Una farsa. Ha habido distintas manifestaciones en ese sentido, es decir, vamos a explotar los combustibles fósiles hasta el final y con todo lo que da, no vamos a invertir quitó todos los subsidios, por ejemplo, para los autos eléctricos, que eran, pues, que ayudaban mucho a la penetración de los autos eléctricos, en fin, muchas cosas que van pasando, pero ¿por qué digo que soy optimista? Porque al final, inevitablemente el capital ha ido viendo que no es un tema de discurso, que no es un tema nada más de drill baby drill, como decía el presidente. Absolutamente. Ahora, sí es transitorio, también yo se lo digo, y por eso yo acabo quedando mal con todo el mundo, pero pues así es como pienso, y creo que de verdad tenemos que entender que sí es transitorio. No es nada desde la noche a la mañana. Cuando me dicen, es que ya no puede haber plantas de ciclo combinado. Puede, debe y tiene que. El punto no es eso, el punto es, estamos haciendo la chamba para transicionar, para que podamos de verdad dejar atrás los combustibles fósiles, para que podamos de verdad dejar atrás las altas emisiones. Eso es lo que nos tiene, o sea, no tenemos que estar preocupados, me parece, por el nivel, sino por la tendencia. Y yendo a tu pregunta, que me desvió un poquito de cuáles son los principales obstáculos, pues sí te diría que esta parte cultural es fundamental. Yo creo que cualquiera de las posturas extremas tienen su razón de ser, qué bueno que existan, porque esas posturas extremas al final definen un justo medio, pero son poco productivas. Yo soy de los convencidos de que tenemos que trabajar hacia una transición, y que cada cosa que hagamos nos tiene que orientar hacia allá, ¿no? Entonces, parte de ello es cambiar la cultura, tanto desde el ámbito financiero, demostrar cada vez más que la buena aplicación de criterios de sostenibilidad, de hecho, traen más rentabilidad, pero también desde el punto de vista ambiental y social, y que tenemos que hacer equipo, ¿no? Tenemos que hacer equipo como sociedad, todas las industrias. Sí, bueno, y relacionado a temas culturales, también las tendencias regulatorias nos están llevando un poco ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú que está México también a nivel internacional la regulación hacia este sentido? Mejorando mucho, estábamos muy atrasados. Yo creo que la agenda en general, estoy hablando obviamente desde el lado 100% financiero, ¿no? Hay muchos otros ámbitos en donde la agenda ambiental ha estado presente en México de toda la vida. De hecho, creo que México ha sido un país muy ambientalista desde sus comunidades, pero en el ámbito del circuito financiero llegó relativamente tarde. Pero ahora te diría que hemos avanzado muchísimo. Ya te había hablado de la taxonomía sostenible que emitió Hacienda, y tenemos un regulador que me parece que ha estado muy a la altura, que es la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR, y que ha venido actualizando mucho y sobre todo trabajando con los equipos de las AFORES. Todas las AFORES ya tienen sus equipos de sostenibilidad, y CONSAR se reúne permanentemente con estos equipos y se trabaja en tener una regulación que a mí me parece en general está bastante actualizada. ¿Qué me falta? Y no es un tema de CONSAR, ¿o qué creo que nos falta? Lo que ya te decía, ¿no? Criterios de publicidad de la información que permitan, no solo a nosotros como inversionistas, incluso a los consumidores, tener claro quién sí está trabajando en temas de transición y quién no. Claro. Sí, la CONSAR ya tiene circulares específicas para que las AFORES reporten temas de ASG, ¿no? Sí, muy claro. específicos. No, por supuesto. Te digo que la CONSAR ha venido trabajando muchísimo en ese sentido, y nos va dando un marco
de referencia, a partir, claro, de obligación. Ya no es, todavía hace 2 años era por gusto, ¿no? 21 lo hace mucho. Nosotros liberamos un reporte, de hecho, que es público, ya hace 5 años. Ahora, pues hay muchas de esas cosas que nosotros hacíamos voluntariamente, pues ya toda la industria las está teniendo que hacer obligatoriamente. Oye, David, ya hemos hablado mucho del tema ambiental, pero me gustaría que regresáramos un poquito a la parte social, porque en un país como el nuestro, pues por ejemplo, la brecha de género y el tema de informalidad es algo que, ¿no?, es muy importante ver. Entonces, para ustedes, ¿cómo abordan esos temas o cómo tratan de influir en ese caso? Mira, ahí es relativamente limitada nuestra influencia. Digo, tan limitado, tampoco limitada como lo demás. Al final podemos ser influenciadores de distintas cosas, pero hay 2 dimensiones. Una, cómo lo trabajamos al interior de la organización, en donde en particular el tema, digo, ahí no hay informalidad, obviamente, todo el mundo en el IMSS desde el momento cero, pero lo que sí hemos trabajado mucho ha sido en la reducción de la brecha salarial de género, ¿no? Hace 5 años en la FORE había una brecha salarial muy, muy alta, en donde había muchas mujeres que ganaban por labores similares menos que sus pares hombres. Entonces, una de las cosas que hicimos fue justamente recompensar e igualar a todas esas mujeres, cosa que hicimos de golpe, me dio un shock en su momento, pero sí igualarlo, y hemos venido reduciendo esa brecha de género. Otra cosa que hicimos, que también ha reducido mucho la brecha de género en la FORE, es las posiciones directivas eran prácticamente todas hombres, hoy son mitad y mitad, son mitad hombres, mitad mujeres, y eso también nuevamente ayuda a ir equiparando. Ahora, esas son cosas que hace una empresa, ¿no? Somos uno. Chiquito, y hay muchas otras que lo hacen, porque hay muchas empresas responsables. ¿Qué hacemos de cara, no a nosotros, sino hacia afuera, hacia el mercado? Pues lo mismo que ya te había platicado para otros temas. Cuando nos llega un comité que son puros hombres, decimos, oye, tienes que incluir mujeres, ¿no? Cuando nos llegan criterios específicos de reclutamiento que pueden ser discriminatorios, decimos, oye, pues así no vamos a poder invertir nosotros, ¿no? Entonces, ahí vamos influyendo poco a poco. La parte de la formalidad e informalidad, pues es un tema muchísimo más complejo, en donde la verdad es que lo que las AFORES estamos haciendo, y es lo que tenemos que hacer, es irnos adaptando de manera bastante dinámica, o lo más dinámico que se pueda, a los nuevos patrones de comportamiento laboral. O sea, hace 15 años, hace 20 años, hace 10, pues nadie se hubiera imaginado que existieran los empleos de plataforma, ¿no? Que no son empleos, que si son socios, que si... El punto es que es gente que se acaba quedando sin cobertura por distintas razones. Entonces, una de las cosas que nosotros estamos haciendo y que vamos a hacer con mucha intensidad es ir a los nuevos modelos de contratación, que si son trabajadores independientes, que son o nuevos modelos laborales. Y que podamos atraer a estos trabajadores independientes, porque el ahorro para el retiro es fundamental para todo el mundo, no es algo nada más para trabajadores formales. Creo yo, y eso ya no es una cosa que tenga que ver con las AFORES en sí, pero la visión de la presidenta Sheinbaum respecto de la universalización de la salud va a poder ir cambiando esto mucho más rápido, porque es por ahí por donde van a cambiar las cosas. En la medida en que todo mundo reciba el mismo servicio, va a dejar de hacer falta la diferenciación entre formalidad e informalidad, porque hoy eso es lo que hace la diferencia, ¿no? Claro. Entonces, en la medida en que eso pase, creo también que el país se va a volver mucho más productivo y vamos a alcanzar un nivel de empleo que no hemos visto hasta ahora en el país. Hoy tenemos 50 y tantos por ciento, 55% formales, me parece 53, 54 en la última. Entonces tienes casi a la mitad fuera del sistema formal. Creo que en la medida en que vayamos avanzando a la formalización, en donde lo que nosotros podemos hacer es lo que te decía, afiliar a los independientes, traerlos, que tengan dinero para su retiro, pero no, eso no es cambiar la situación formal e informal del país, es solo atender y digamos adaptarse a la realidad que vemos, ¿no?
Sí, bueno, David, y ya para cerrar, y un poquito para que nuestra audiencia y las empresas que nos escuchen tengan un mensaje tuyo, bueno, fuera de todos los que ya nos diste muy buenos, ¿qué deberían de estar haciendo hoy en día para atraer capital las empresas? Obviamente orientado a temas de ASG. Mira, pues es lo que te decía, creo que, pueden ir a nuestra página. Hay toda una guía de las cosas en las que nosotros creemos, en nuestra propia filosofía de inversión, pero creo que se ha trabajado ya mucho el tema ASG, hay muchas metodologías. Yo lo que creo es que si están interesados distintas empresas, emisores, en atraer capital desde fondos que como el nuestro tengan una valoración muy importante de la sostenibilidad, lo que tienen que hacer es, la verdad, aplicar lo que existe. Entender, primero medirse, saberse medir, es decir, a ver, cuál es el nivel de mis emisiones, qué tantos grados adicionales de temperatura está creando mi producto o mi actividad en general, cómo tengo mis órganos de gobierno, qué impacto social estoy teniendo, estoy cerca, estoy lejos de las comunidades en donde opero, les colaboro, soy parte de la comunidad o soy un alienante de esa comunidad. Creo que hacer esta revisión de cosas es fundamental y aplicar las guías que ya existen, porque te decía, la verdad es que ya hay muchas guías y aquí por eso decía hace rato, y déjame regresarme nada más a un comentario que hacemos más temprano, que hasta puede haber sido bueno el escepticismo que se creó en 2024, sobre todo, con el tema de la inversión sostenible. Se creó mucho escepticismo y eso a mí me parece, a partir de la elección del actual presidente de Estados Unidos, se creó mucho escepticismo y a mí me parece que si bien para quienes creemos en esto, en un principio eso era como, y ahora va a ser bien difícil seguir remando. La verdad es que, ¿sabes qué? Ha obligado a quienes creemos en esto a trabajar mejor, a ser más eficaces, a demostrar, porque sí se había creado ya, después de tantos tiempos, un mundo de la corrección política, déjame llamarle así, todo lleno de siglas y de, no, sí, cumple aquí, cumple allá, y volteas y decías, oye, ¿y dónde están los resultados de todo esto que están haciendo? Porque hubo la reunión de sostenibilidad y ahí volaron todos en sus jets para reunirse, en serio, ¿no? A hablar de sostenibilidad, y entonces ya llegaron ya diseñamos un formato nuevo. Y entonces el producto es este formato, lo van a tener que llenar todas las empresas. Y entonces de repente las empresas, claro que ya estaban hartas de todo esto, pues decían, pues ya tiene 600 formatos y no sé ni qué significa qué. Se empezó a convertir en un expertise en el expertise. ¿Me entiendes? Ya no era expertise en sostenibilidad, sino era ser experto en ser experto. Entonces, la verdad es que la sacudida del 24, en donde incluso inversionistas muy, muy importantes a nivel global se bajaron, déjame decirlo así, de la agenda, ha permitido y ha brindado una ventana de oportunidad para que hagamos a un lado lo que de verdad era paja, toda esta formatitis, y nos concentremos en lo importante, donde nuestra actividad produce resultados concretos, que de verdad estés bajando la temperatura del planeta, que de verdad estés reduciendo emisiones, que de verdad estés reduciendo inequidades de género, o sea, que se vea, que sea material, ¿no? Entonces creo que eso es un lugar en el que estamos ahorita y en el que podemos todavía estar mucho más en los años a venir, porque al final, pues el mundo financiero no es otra cosa que un medio para tener un planeta más próspero, para tener un planeta más rico, para tener un planeta que tenga más que ofrecerle a todo el mundo. Sí, sí hemos visto, ¿no? Por ejemplo, que estos proyectos que tienen o invierten mucho en temas de ASG y tienen estos reporteos y todo, pues tienen mejores rendimientos, ¿no? Porque están atendiendo a riesgos reputacionales, operacionales, ¿no? Eso es lo importante de... Y porque te da un proxy, te dice un poco, en cierta forma, cuando un emisor tiene claridad de sus criterios ESG, de entrada, lo más probable es que tenga una administración muy ordenada, porque es muy difícil, ¿no? Entonces también te da una idea de que si es una administración ordenada o si andan ahí como el borras. Sí, pero sí, como dices, es importante tener
pues estos diagnósticos, estas métricas, ¿no? Que te ayuden también a mejorar, decir, bueno, pues tal vez no estoy en el mejor de las posiciones, pero el chiste es que sepa dónde estoy y hacia dónde quiero ir. Ay, pues muchas gracias, David, hombre, por acompañarnos. Es un honor tenerte aquí en Inercia Podcast. Y pues bueno, los invitamos a que se sigan conectando. Gracias, David. Al contrario, muchas gracias a ti y al podcast.